Hoy nos toca el capítulo número 36 del libro de Job. El capítulo número 36 del libro de Job. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El título del capítulo dice: Eliú exalta la grandeza de Dios. Dice: añadió Eliú y dijo: espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. Porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Hará él estima de tus riquezas, del oro y de todas las fuerzas del poder. No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a él. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, lo cual contemplan los hombres todos la ven. La mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se pueden seguir la huella de sus sueños. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, y a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El estruendo declara su indignación, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor.
Volvamos al inicio. Dice, Eliú exalta la grandeza de Dios. Recuerden que ellos todavía, los amigos, están reunidos. Y allí estaba, en el devocional de ayer estaba hablando Eliú. Entonces Eliú sigue hablando. Sigue, entonces viene Eliú y exalta la grandeza de Dios. Y se añadió Eliú y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré mi justicia a mi Hacedor. O sea, Eliú le estaba diciendo, déjame seguir y te voy a mostrar la verdad, porque aún no he terminado de defender a Dios. Imagínense, Eliú estaba defendiendo a Dios. ¿Quién puede defender a Dios? Dios es el grande, Dios es el fuerte, el soberano. Más bien, Él es quien nos defiende a nosotros, a sus hijos, a su creación. Él dice, sigue diciendo Eliú, presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi Creador. Dice el 4, porque de cierto no son mentiras mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Él estaba diciendo solo la verdad, decía el Eliú, porque él era un hombre de gran conocimiento. Dice, un hombre íntegro. Sigue diciendo, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. O sea que Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Que Él es poderoso tanto en fuerza como en conocimiento, entendimiento. Sigue diciendo Eliú, que no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. O sea que Él no deja con vida a los malvados, pero hace justicia a los afligidos. Y eso es correcto. Él está pendiente de los necesitados, de los afligidos, de los que están sufriendo. Y que Él no otorga vida al impío. Dios se encarga de los enemigos, Dios se encarga de los que no creen en Él. Dios hace conforme a su voluntad. Nuestro trabajo es orar e interceder por ellos. Pero Dios se encarga de ellos. Dice, no apartará de los justos sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. O sea que nunca quita los ojos de los inocentes, sino que los pone en trono en compañía de reyes y los exalta para siempre. Bueno, allí la palabra de Dios dice que sus ojos están aprestos, sus oídos están aprestos para escuchar la voz, la oración de los justos. Sus ojos están sobre los justos e injustos, dice la palabra del Señor. Sus ojos están sobre los justos e injustos. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede hacer nada escondido de la mirada de Dios. Dios todo lo sabe, todo lo ve. Todo lo que usted haga, téngalo por seguro que Dios lo sabe. Todo lo que usted está haciendo, téngalo por seguro que Dios está viendo. Usted puede ser que haga algo y piense que Dios no se va a dar cuenta, que Dios no lo va a ver. No se equivoque. Lo más íntimo, lo que usted haga, que esté mal delante de Él, Dios lo está viendo. A Dios no se le escapa nada. Y Dios sabe lo que usted está haciendo. Sea bueno o sea malo, Dios está mirando y Dios se da cuenta de todo. A nosotros no vamos a hacer las cosas y que Dios no se va a dar cuenta, jamás. Jamás. Todo lo que hagamos, Dios lo sabrá. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Recuerde que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todo lo ve y todo lo sabe. Él todo lo sabe. Así que si piensa que usted está haciendo algo escondida, que Dios no se va a dar cuenta, olvídese de eso porque Dios lo sabe. No importa donde usted se esconda, no importa cómo usted haga las cosas, Dios sabe lo que está haciendo. Entonces dice que no apartará de los justos sus ojos. Dice, antes bien con los reyes los pondrá en el trono para siempre y será exaltado. Dice, y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. O sea,
que si están encarcelados y atrapados en una red de dificultades, Él les muestra la causa y les hace ver sus pecados de soberbia. O sea que si la persona está encadenada, está atrapada espiritualmente hablando, está en dificultad por algún pecado, que Dios le muestra, le revela en qué han fallado, en qué han pecado. Dice 10. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Fíjense. El 11 dice, si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. O sea, como leímos ahorita, despierta además el oído de ellos para la corrección. O sea que Él les hace entender, les llama la atención y les hace entender el pecado, lo mal que están haciendo, para que se corrijan y para que se conviertan de la iniquidad de su pecado. Entonces todavía les dicen, ¿verdad? Si ellos oyeren a Dios y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar. O sea que Dios los perdona y Dios los restaura. Entonces van a acabar bien y sus años en dicha. Fíjense, le estaban diciendo a Job porque ellos creían de que Job, pues todo lo que le estaba pasando era por pecado. Entonces le sigue diciendo, pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. O sea que si no oyeren, serán desvividos, pasados por espada, o sea que serán desvividos. Y van a desvivirse, y que así sin sabiduría, quedarán sin sabiduría, sin nada. O sea, si se niegan a escuchar a Dios, serán desvividos a filo de espada. Y serán desvividos por falta de entendimiento. Dice todavía el 13, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atare. O sea que los incrédulos están llenos de resentimiento. Aun cuando Dios los castiga, se niegan a pedirle auxilio. O sea que no reconocen su falta y eso no los hace. No reconocen su falta y no van a pedir auxilio de Dios. No van a clamar a Dios, no van a pedir a Dios. El 14 dice, fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. O sea que serán desvividos en plena juventud, después de haber malgastado la vida en inmoralidad, en un pecado sexual. Recuerden que la palabra sodomita viene de Sodoma. ¿Se recuerdan de la ciudad Sodoma y Gomorra? Que ellos fueron desvividos, Dios en su ira por sus pecados. Sus pecados de hombre contra hombre. Dice, al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. O sea que por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. O sea, fíjense qué es lo que sucede, que el Señor permite sufrimiento en sus hijos, en el ser humano, porque todo es con un propósito. Dice que por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren. Los pasa por proceso, por eso que dice que a través de muchas tribulaciones hemos de entrar al reino de los cielos, a través de muchas tribulaciones. Él nos hace pasar por tribulación porque allí nos trabaja, nos trata. Nos va a trabajar a cada uno de nosotros para lograr algo, porque nada es en vano, no hay sufrimiento por nomás. Si no pasamos por tribulación, porque Dios no está allí trabajando en el área que necesitamos ser trabajada, pero para bien va a ser todo, para bien es todo. Dice 16, asimismo te apartarás de la boca de la angustia, a lugar espacioso libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura.
O sea que Job, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Está diciendo, está poniendo en tu mesa la mejor comida. Sigue diciendo Eliú, más tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. Le dice, pero, le está diciendo, pero te obsesiona saber si los incrédulos serán juzgados. No te preocupes, el juicio y la justicia prevalecerán. Y así mismo es. Hay muchas personas, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia de Cristo, que se preocupan por cómo está viviendo el incrédulo. Que si le está yendo bien, que si le está prosperando, que si está así. Porque la condición del que está hablando de repente no la está pasando muy bien. Entonces se enfocan en ver en los demás. Como si eso es asunto de ellos. Eso no es asunto de nosotros. Cada quien tiene que velar por sus propios asuntos, por su propia situación. Uno no tiene que estar pendiente del otro, que si el otro tiene, que si no tiene, que si le va bien, que si le... Uno no tiene que estar pendiente de eso. Uno tiene que dejarse de eso porque eso es malo. Uno lo que tiene que preocuparse porque la vida de uno esté caminando en rectitud. Y si está caminando en rectitud, gloria a Dios. Ya usted sabe que todo eso es prueba. Así que dele la gloria a Dios. Y no ofenda a Dios, no abra puerta el estar hablando, murmurando y estar pendiente de lo que haga otra persona o cómo le va a las otras personas. Deje de estar mirando al otro y ocúpese de usted, ocúpese de que su vida esté en rectitud, en obediencia a Dios. Entonces uno no se puede obsesionar por los demás, por lo que los incrédulos, que si Dios le hace, que si Dios no lo hace, que no, déjese de eso. Dice, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. O sea, que le estaba diciendo que tuviera cuidado, o la riqueza podrá seducirle y no dejes que el soborno te haga pecar. O sea, fíjense de todas las cosas que le estaban acusando a Job. Cuando tú estás acusando a alguien, pero la persona dice, ajá, pero yo no he hecho nada de eso. Yo estoy consciente de lo que yo hice, no hice y yo no he hecho nada de eso. Me están culpando de cosas que no. Dice, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Dice, hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder. O sea que podrá toda tu riqueza o podrán todas tus grandezas, tus grandes esfuerzos protegerte de la angustia. Estaban diciendo, 20, no anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. O sea que no desees el amparo de la noche porque allí es cuando la gente será destruida. Están diciendo, le siguen diciendo, guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. O sea, le estaban diciendo, mantente en guardia, apártate de lo malo, porque Dios envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. O sea que Dios te envió este sufrimiento, Dios te envió esta corrección para que te apartes de lo malo, prácticamente le estaban diciendo. Sigue diciendo 22, he aquí que Dios es excelso en su poder, qué enseñador semejante a él. ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? Mira, le estaba diciendo Dios es el Todopoderoso, ¿quién es un maestro como él? Nadie puede indicarle lo que tiene que hacer, ni hacerle, has hecho mal. Y esa parte es correcto. ¿Quién puede mandar a Dios? Nadie. Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere y de la manera que Él quiere. Nosotros no podemos reprocharle nada. ¿Que por qué me tenés así? ¿Que hasta cuándo, Señor? Dios mío, ¿cuánto tiempo tengo aquí? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Uno no es quien para reprocharle a Dios. Si Dios está haciendo las cosas de esa manera, Él sabe por qué. Entonces muchas veces con esa actitud, lo que es que ofendemos más a Dios, desobedecemos a Dios. Al ofender, estamos en desobediencia porque le estamos ofendiendo a Él, estamos pecando. Dios nos manda a darle gracias por todo.
no a murmurar, no a criticar, no a ofender, no a señalar. Es a darle gracias a Dios por todo. Y en medio de esa prueba, en medio de ese desierto, uno tiene que darle gracias a Dios. Y muchas veces se nos olvida eso, porque estamos acostumbrados a darle gracias a Dios cuando estamos bien, cuando tenemos bien dinero, cuando comemos bien, cuando tenemos ropa, cuando tenemos todo lo que necesitamos. Ay, Señor, gloria a Dios, aleluya, gracias. Pero cuando estamos pasando dificultad, aprieto, ahí sí cuesta decirle gracias. Dice 24, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. O sea que en cambio glorifica tus obras, sus obras poderosas, o sea, las de Dios, entonando cánticos de alabanza. Todo el mundo ha visto estas cosas, aunque solo desde lejos. Que sigue diciendo, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni le puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas y transforma el vapor en lluvia. O sea que Dios es más grande de lo que podemos comprender. Sus años no se pueden contar. Que Él hace subir el vapor del agua y luego lo destila en lluvia. Y dice, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Nadie. Dice, he aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos y a la multitud él da sustento. O sea, mira cómo Dios extiende el relámpago a su alrededor e ilumina las profundidades del mar. Por medio de esos actos poderosos, Él nutre a la gente dándoles comida en abundancia. 32 dice, con las nubes se encubre la luz y la manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Ahí está diciendo que Él llena sus manos de rayos y lanza cada uno a su objetivo. El trueno declara su presencia, la tormenta anuncia su enojo indignado. Y allí vemos cómo Dios tiene el control de todo. Como dice aquí, Él llena sus manos de rayos y lanza cada uno a su objetivo. Dios tiene el control hasta de los rayos que se lanzan cuando hay tiempo de lluvia. De las nubes, de los rayos, de las estrellas. Todo Dios lo creó y nada se escapa de sus manos. Nada. Entonces vemos cómo el Dios estaba exaltando la grandeza de Job y cómo le estaba queriendo ver a Job de que Dios era tan grande y tan poderoso, pues que él también podía, si se arrepentía, si se apartaba del mal, si decidía hacer lo correcto, que Dios prácticamente se iba a glorificar también en su vida, lo iba a levantar, lo iba a perdonar. Y eso es una realidad. Acuérdense que ya estamos bajo la redención. El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Era a nosotros que nos tocaba morir y Él murió por toda la humanidad. Y cuando le fallamos hoy en día, que es lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, humillarnos delante de Él, reconocer nuestros pecados y apartarnos. Si hacemos eso, dice la Biblia que alcanzamos misericordia. Nos perdona, nos limpia de toda maldad. Entonces Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Todas las cosas que Él narra aquí son ciertas con respecto a la grandeza de Dios. Todo es cierto, todo lo que digo. Exaltando y glorificando el nombre del Señor, de Dios Todopoderoso. Que no hay otro como Él. Que Él tiene el control de todo. Nada se escapa de sus manos. Amén. Y así mismo es. Por eso es que en medio de las pruebas nosotros debemos confiar 100% en el Señor. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, si es fuerte, no es fuerte, menos fuerte. Acuérdense aquí el caso de Job, todo lo que a él le pasó. Sus 10 hijos murieron, se quedó arruinado, la mujer, bueno,
enfermo desde la cabeza hasta los pies llenos de llagas. Y aún a nosotros nos pasa una situación y ya estamos allí. Dios mío, que ya no podemos. Ya no podemos. Y hablando y hablando y hablando cosas que no debemos hablar. Entonces tenemos que aprender sabiduría, tenemos que aprender entendimiento, tenemos que aprender prudencia. Primero tenemos que entender que Dios es Dios y Dios hace como Él quiere. Dios no va a cambiar las cosas porque a usted no le gusta, porque usted ya está cansado, porque usted quiere las cosas ya cambiadas. Tenemos que aprender a respetar a Dios, a honrar a Dios. Si Dios permite que pasemos por una prueba y es una prueba, gloria a Dios. Tenemos que cuidarnos de las malas actitudes, tenemos que cuidarnos de nuestra boca, de cualquier orgullo, de cualquier arrogancia. Tenemos que cuidarnos de cualquier imprudencia. Y no podemos perder la confianza en el Señor. No importa lo que pasemos. Nunca podemos perder la confianza en el Señor. Y tenemos que tener siempre un lenguaje de reino. Un lenguaje lleno de fe. Que todo lo que de nuestra boca salga es conforme a la palabra de Dios. Pura palabra de bendición y no de maldición. Tenemos que cuidarnos de eso. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Padre. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que seas tú, Señor, sellando esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, con el Espíritu Santo de Dios, y que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.